pero no cristianos. Gloria a Dios. Los cristianos son los que aman a Dios y obedecen su palabra, la guardan fielmente. Y Dios está con nosotros. Aleluya. Hasta el día que Dios señale que ya podemos subir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cree usted eso, amigo? Por lo menos el pueblo cristiano que me escucha, que lee la Biblia y que sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y el Padre le asignó y le asigna a Cristo autoridades tremendas. Jesús evidenció como hombre. Repito, Jesús evidenció como hombre. Como hombre. Ese es otro problema, hermano. Ese es otro problema. Hermano, ese es otro problema. Pastores, pastoras, evangelistas y maestros, llamados apóstoles y profetas y toda la staff que está para ayudar al cuerpo de Cristo, oiga, en armonía de que Jesús es Dios. Lo siento. Eso no es lo que dice el Evangelio. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús se cansaba? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué Jesús le daba hambre? Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué entró en tribulación, en angustia? Si Jesús es Dios, ¿por qué se sintió solo? Si Jesús es Dios, ¿por qué se cansaba? Si Jesús es Dios, hermano, ¿por qué le daba hambre? Si Jesús, hermano, seguimos por ahí para abajo y terminamos evidenciando con toda claridad. Escúchame, Jesús no tenía ni una jota, ni una tilde de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él renunció a Dios. Él renunció a Dios y se sujetó y se sometió. Escúcheme. ¿Fue tentado en qué? En todo. No lo oigo. ¿Fue tentado en qué? En todo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Que Dios no puede ser? Bueno, suficiente. Vamos a pensar en eso bíblicamente. Creo que la pregunta válida en esta situación, como ustedes bien acaban de escuchar, es si Cristo es Dios o no. Claro, porque la pregunta parece relevante debido a que estas dos personas, que dicho sea de paso, son dos personas de alto renombre. Alto renombre me refiero a la popularidad que tienen debido a la denominación a la cual pertenecen o a la representatividad que pudieran haber alcanzado mediante algún medio de comunicación masiva, sea el internet, sea televisión. En el primer caso, por ejemplo, Rodolfo González Cruz, en su programa Preguntas Pastorales, y en el otro caso pues Rivas, se llama Julio Rivas si no me equivoco, este hombre en su programa Momentos Proféticos TV, ambos han levantado la pregunta, una pregunta creo yo respondida hace muchos años atrás en la historia de la iglesia: ¿es Cristo realmente Dios? Esa es la pregunta que está detrás de todo esto. Quisiera poner en claro que aquí ellos no están diciendo algo confuso, ellos están reafirmando su postura teológica de que Cristo realmente no es Dios. Quiero dejar claro esto, ¿por qué? Porque muchos pueden salir en defensa de estas personas pensando que es difamación lo que estamos escuchando y que como secuela lo que estoy haciendo yo es simplemente afirmar una difamación, que estoy difamando o descontextualizando lo que estas dos personas han dicho, que estoy distorsionando de alguna manera y que realmente no he entendido lo que ellos tratan de decir. Pero creo que para cualquiera que ha visto estos videos, porque en realidad son videos, ellos se toman un tiempo extenso para poder explicar su postura y ver cómo otros, incluso dentro de su misma denominación, sugieren, quienes sostienen que realmente Cristo es Dios,
están equivocados. En pocas palabras, aquí no hay ninguna confusión respecto a lo que ellos creen. Tanto Rodolfo González como Julio Rivas dicen que Cristo no es Dios. De ahí la necesidad de responder esa pregunta mediante este corto video. No quisiera redundar en pasajes bíblicos que comprueban de que realmente Cristo es Dios de acuerdo a las escrituras. Pasajes que, dicho sea de paso, tú vas a encontrar en internet. De hecho, hay mucha evidencia bíblica que verifica el hecho de que Cristo realmente dijo ser Dios. Por mi parte solamente voy a reafirmar eso, que la Biblia sí dice que Cristo realmente fue Dios. Pero quisiera contribuir con un añadido en el punto histórico de esta pregunta, porque a la par que es necesario debatir esta situación de forma bíblica, creo yo es necesario considerar el aspecto histórico de esta pregunta. Para aquellos que no están de repente muy en armonía o al contacto con la historia de la iglesia, el tema de la deidad de Cristo, si Cristo es Dios o no, ha sido uno de los primeros temas debatidos en la historia de la iglesia. Esta misma pregunta pues generó el debate que se vio concentrado en el concilio, en el famoso concilio llamado el Concilio de Nicea, que dicho sea de paso es uno de los primeros concilios según los historiadores de la iglesia. Otros consideran que el primer concilio fue el Concilio de Jerusalén, que está en Hechos capítulo 15. Concilio se le llama a esa reunión de ancianos, autoridades de la iglesia que se reúnen para poder discutir y tratar un tema. De esa reunión la conclusión termina siendo un credo, una especie de declaración de fe. Y pues algunos dicen que el primer concilio en la historia de la iglesia fue lo que sucedió en Hechos 15, puedes verificarlo tú. Pero simplemente dejando esto de lado de Hechos 15, después de este concilio se dio justamente el Concilio de Nicea. Entre tantos temas que tenía el Concilio de Nicea, uno de los temas más principales era la deidad de Cristo. Si Cristo era Dios o no. Así que este concilio creo que es importante de poder revisar. ¿Por qué? Porque es un asunto ya zanjado. Es un asunto que ya se resolvió. De hecho tenemos, de acuerdo a los documentos históricos, fecha exacta, la más aproximada, en el momento en el que se dio la resolución respecto a la deidad de Cristo. En este concilio llamado Concilio de Nicea. Un 20 de mayo y un 19 de junio del año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea de Bitinia, un obispo llamado Ocio de Córdoba fue el que convocó justamente a esta reunión, a este concilio, para poder tratar ese asunto. Y si a ti te gustan los debates, te invitaría a revisar este debate entre Atanasio, el que estaba a favor de que Cristo es Dios, y Arrio, de donde viene arrianismo, una herejía que decía que Cristo realmente es un ser creado. Quiero que veas que por esta parte, por la parte de Arrio, hay toda una consecuencia de sectas que han venido tras él: los mormones, los testigos de Jehová, entre otros. Así que en este enfrentamiento entre Atanasio y Arrio se terminó concluyendo a forma de credo de que Cristo realmente es Dios. Personalmente no suelo utilizar la palabra herejía. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay doctrinas en las que se nos permite no estar de acuerdo. Es decir, podemos no estar de acuerdo, por ejemplo, en cuándo será el rapto, si antes o después de la tribulación. Podemos no estar de acuerdo, por ejemplo, en relación con el número de ministerios. Podemos no estar de acuerdo respecto a otros puntos que en cierta medida aparecen de forma oscura o confusa a veces en la Biblia. Pero uno de los puntos cardinales centrales es la deidad de Cristo en la fe cristiana. Es decir, que en este caso este tema no es negociable. Nosotros no solemos, por lo menos yo no suelo aplicar la palabra herejía con personas que de repente no tienen la misma noción respecto a la tribulación o a la doctrina de los últimos tiempos, porque en cierta medida eso no es un punto cardinal. Al final Cristo viene, se dará el final como Dios bien lo crea necesario. Es decir, podemos diferir en eso, pero en una de las cosas que no podemos diferir es en la deidad de Cristo. La iglesia entera en la cristiandad se basa en el hecho de la deidad de Cristo en sí. Es la piedra angular, es la roca de la confesión de Pedro. Dicho sea de paso, los católicos piensan pues que la iglesia está basada sobre Pedro en sí, pero en realidad está basada en la confesión de Pedro. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero este punto, creo yo, no puede ser un punto negociable porque es el centro, la base principal sobre la cual toda la cristiandad se construye. Lo que estas dos personas han dicho no es algo leve, de hecho es sumamente grave. De allí que no haya temor alguno en decir que esto literalmente, con todas sus letras, es apostasía y es herejía. Ahora, el asunto podría pasar desapercibido, porque en fin, si vienen ahí 4 gatos desconocidos que dicen que Cristo no es Dios, nadie le prestaría atención. Pero ahora vemos a dos personas que tienen en cierta medida una trayectoria de ministerio, probablemente una trayectoria más notable dentro de su denominación, que después de tantos años de ministerio hoy vienen a decir de que Cristo, según ellos, no es Dios. Es
la reputación y la representatividad de estas personas la que hace justamente esta pregunta escandalosa en el mundo evangélico. Quisiera detallar que no ha habido ni una especie de pronunciamiento de parte de estas personas ni de la denominación en sí. Por lo menos no hasta el momento en el que este video se está haciendo. Espero yo que la denominación o aquellas autoridades a las cuales estas personas se sometan pues expresen ya un pronunciamiento oficial. Yo pertenezco personalmente a una denominación un poco más pequeña comparada con el movimiento misionero mundial o con otras denominaciones que tienen cierta amplitud en niveles incluso internacionales, pero incluso en una denominación pequeña como la mía este tipo de cosas no se dejan pasar por alto. Lo que se debe esperar mínimo es que separen a estos dos ministros y que haya que se retracten de forma pública respecto a lo que han dicho. Hasta ahora no sabemos nada al respecto. Creo esta situación ha levantado o ha hecho emerger muchos puntos que debemos reflexionar, especialmente si somos líderes, si somos pastores. Uno de los puntos es: ¿cuál es el contenido de nuestras prédicas? ¿Cuál es el contenido de nuestros sermones? Muchas de estas iglesias a veces han reafirmado su reputación en base a que tienen la sana doctrina, pero es triste comprender y ver que en realidad a estas alturas negar una doctrina tan básica como la deidad de Cristo simplemente comprueba que su idea de sana doctrina pues simplemente no es la correcta. Quiero remarcar en este punto que nuestra intención no es difamar a una persona, no estamos atacando su persona ni su moral, simplemente estamos diciendo que lo que dijo no es bíblico y por ende es herejía. Personalmente me he reservado la palabra hereje, no lo he utilizado, tampoco lo quiero utilizar, porque quiero dejar en claro que el contenido de sus palabras no proviene de la Biblia y técnicamente es una herejía. Es necesario que todos como pastores o líderes nos preguntemos cuál es el centro de nuestras prédicas y las actividades en la congregación, y si el asunto doctrinal realmente está teniendo el lugar que merece dentro de la iglesia. ¿Por qué después de haber tenido todo este tiempo de trayectoria, años, porque convengamos, ambos son personas ancianas, ambos han construido en cierta medida una reputación que ha requerido años de trabajo ministerial, y llegando ya a la altura de la edad y casi al final de su ministerio, no digo que su ministerio vaya a terminar, sino que por la propia edad pues se nos dice que están casi al final de su ministerio, ellos vienen a decir que Cristo al final no es Dios. Entonces, ¿cuál fue el contenido de todo su mensaje, de todas sus ministraciones, de toda su labor evangelística? ¿Qué evangelio se ha estado predicando hasta ahora? Tal vez no en todas las iglesias, no quiero meter a todas las iglesias en un solo saco, pero ¿qué tipo de evangelio se ha estado predicando en sus denominaciones? Creo necesario que este punto no solamente debe llevarnos a todas las iglesias a reflexionar en el contenido de nuestros mensajes, sino que debe llevarnos a apreciar el tema de la doctrina con mucha más pasión y énfasis. Como verán, hasta este punto no he respondido a la pregunta: ¿es realmente Cristo Dios? Quiero responder esta pregunta apelando a un pasaje de la Escritura. Por motivos de tiempo, obviamente, no puedo dilucidar un poco más este tema, pero quiero dejar en claro lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 5, y dice esto, y cito: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Quiero centrarme en esta idea de que Cristo es engendrado, no creado. Eso es un énfasis notable y repetitivo en la Escritura de que Cristo es el primogénito, unigénito e engendrado, no creado. Cristo es el Hijo de Dios. De alguna manera estos personajes y algunos más que ya tienen años por ahí piensan que el título Hijo de Dios es una especie de rango inferior a Dios mismo. Simplemente no puedo explicar más allá de eso. Me queda nada más decir que desconocen mucho respecto al contexto histórico bíblico de la palabra Hijo de Dios. Porque cuando la Biblia habla de engendrar es algo completamente distinto a crear. Y para que entiendas un poco mejor, yo te invitaría a que leas los libros de C.S. Lewis, especialmente un libro llamado Mero Cristianismo. Hay un capítulo en ese libro que se titula El hacer y el engendrar. Cuando la Biblia dice que Cristo es engendrado, se refiere a que Cristo viene de la misma esencia de Dios. Por ejemplo, yo puedo crear un dispositivo como este, pero no puedo engendrar un dispositivo como este. No sé si me explico. Hay una gran diferencia entre crear y engendrar. El hombre crea computadoras, crea dispositivos, maquinarias, y estas máquinas no se parecen en nada a él, pero con lo que nosotros engendramos no es máquinas, sino otros seres iguales a nosotros. C.S. Lewis en ese capítulo, El hacer y el engendrar, deja claro la diferencia entre que cuando uno engendra a una criatura de la misma naturaleza nuestra. Así un ave engendra pollitos, un castor engendra castorcitos. Sí. Ay, gracias por la interrupción. Pero un castor no engendra madrigueras, un castor crea madrigueras. Un ave
crea nidos, no engendra nidos. ¿Sí me dejo entender? Cristo no es un ser creado, Cristo es un ser engendrado. Y cuando digo es un ser engendrado, no me refiero a que es un ser distinto a Dios, sino que proviene de la misma esencia de Dios. Al decir que Cristo es el Hijo de Dios, no está diciendo que Cristo es menor que Dios. El título Hijo de Dios en la Biblia requiere decir que Cristo es el heredero de todas las cualidades y atributos de Dios mismo. ¿Por qué la distinción entre Dios y Cristo y llamarle a Cristo Hijo de Dios? Creo yo importante que para entender la idea de Hijo de Dios y que Él comparte todos los atributos de Dios, debemos ver la persona de Cristo en toda su magnitud. Y cuando hablamos de Cristo en toda su magnitud, necesariamente tenemos que incluir su encarnación. Y es aquí donde viene la confusión, porque muchos de ellos creen que la sumisión de Cristo en su vida terrena involucra cierta inferioridad en relación con Dios. No voy a redundar en este tema, todo esto fue resuelto hace muchos años atrás en el Concilio de Nicea, pero lo que sorprende es que cosas tan básicas y tan resueltas en el pasado comiencen a revivir con la ignorancia de estas personas. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ustedes? Sus discípulos dijeron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero Jesús les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es ahí donde viene la gran confesión de Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios no es una palabra de menor calibre en relación con Dios, significa que Él es el heredero de todo lo que es Dios en sí, y que el hecho de que lo hayamos visto en la tierra no significa que Él no tiene nada de Dios en sí, sino que Él es Dios en carne. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Quería hacer este video para que puedas reflexionar en ese asunto. La policía... Ay, disculpen, nos han interrumpido la policía. Quería a través de este video que reflexiones tú acerca de la importancia de la doctrina en general. Y que si eres líder o pastor en tu iglesia, pues tomes en cuenta el valor de la doctrina en estos días.